Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Edgar Rojas. El tema para la clase de hoy tiene que ver con bases de datos. Vamos a aprender a ordenar, a filtrar y a buscar datos en una base de datos. Para ello hay que entrar a la carpeta de Excel empresarial y acá en la que dice fundamentos vamos a abrir la cuarta que dice base de datos y aquí está la base de datos que vamos a trabajar hoy. Una vez la base de datos está estructurada, que lo hablamos en el video anterior, que está organizada, está depurada, está bien construida para poderla manejar, yo puedo hacer diferentes procesos con ella. Dentro de ellas, por ejemplo, puedo ordenar. Cuando la base de datos está estructurada, no necesito estarla seleccionando porque eso lo hace Excel por mí. Hay personas que, por ejemplo, no se atreven a hacer un ordenamiento porque no saben cómo está construida la base de datos. Entonces eso las obliga a que tengan que estar seleccionando datos cuando realmente ya no es necesario. Este proceso que estoy haciendo yo aquí manual ya no es necesario hacerlo para yo realizar un proceso con una base de datos. En el caso de los ordenamientos, si yo quisiera ordenar por el nombre del empleado, entonces me paro aquí en la columna nombre, en cualquiera, no interesa, en cualquier celda de la columna nombre, y acá por el menú de datos selecciono la opción ordenar en forma ascendente y al hacer clic inmediatamente él hace el ordenamiento, entendiendo que cuando él ordena por el nombre él coge cada registro, que ya habíamos explicado que esto se llama un registro, y este registro lo va a mover y así con cada uno a la posición de donde le toque, teniendo como base de ordenamiento el nombre. Entonces explico para de pronto para las personas que no tienen un buen manejo de Excel, que están empezando pues a trabajar en Excel, que cuando uno ordena, él no es que ordene solamente esta columna, no, él ordena por el nombre, pero a su vez coge todo el registro y se lo lleva y lo ubica dentro de la posición de ordenamiento que corresponde. Si quisiera ordenar por el sueldo actual del que más gana hasta el que menos gana, que se llama ordenamiento descendente, entonces también lo puedo hacer aquí por datos y escoger este icono de ZA. Estos dos iconos se hicieron ahí para que usted rápidamente en la columna donde tenga ubicado el puntero de celda, por esa columna él la va a ordenar. Lo puedo hacer sin miedo, con seguridad, así como son 60.000, 300.000, 400.000 registros, 1.000.000, no interesa. Excel va a hacer el ordenamiento. Entonces basta compararme en cualquier celda y acá por datos. Entonces para hacer el ordenamiento en forma descendente, presiono clic aquí y él automáticamente hace el ordenamiento. Recordando algo de lo que vimos en el capítulo anterior, decíamos que para que la base de datos esté estructurada, una de las primeras reglas es que se debe dejar un espacio entre el título, el último título y los encabezados de columna. Esta fila aquí vacía, esta fila me va a generar pues obviamente una separación entre los títulos y lo que es realmente la base de datos. Por eso es que cuando yo ordeno, él asume que la base de datos empieza aquí en B6 y termina automáticamente en la celda T86 para este ejemplo. Entonces, una de las reglas para que la base de datos estructurada es esa. Si yo presiono control fin, la otra regla es que entre el último registro y los totales también se debe dejar una fila en blanco, como aquí lo estamos apreciando, ¿no? Normalmente pues la dejamos pegada, pero por eso es que en procesos de ordenamiento muchas veces esos totales o los encabezados de columna, como en este caso, se incluyen y se meten dentro de los ordenamientos. Entonces eso forma parte dentro de la estructuración. Las bases de datos, aquí en la base de datos no pueden haber campos combinados. Usted puede combinar el título, lo habíamos dicho, ¿cierto? Hay bases de datos que obviamente o en la mayoría de bases de datos que uno construya para que quede estructurada, cada campo debe de ir en una columna como está aquí. No es que yo vaya aquí a seleccionar estas dos celdas y por acá por inicio le diga combinar y centrar, porque ahí realmente entierras la base de datos para hacer procesos automáticos. Ahí tendrías que estar
haciendo, de hecho no podría hacer muchos procesos con campos combinados, tendrías que estar haciendo procesos muy manuales y eso pues obviamente conlleva a horas de trabajo dentro de cualquier tarea que usted vaya a hacer. Clave por ahora esos tips que les estoy dando para tranquilamente yo poder pararme y hacer un proceso de ordenamiento tan fácil que es, que muchas personas no se atreven a hacerlo porque les da susto que la información se vaya a cruzar, no se vaya a desordenar. Es importante también tener en cuenta que no se pueden dejar filas en blanco atravesando la base de datos, ¿no? Explicamos eso en el video pasado, y aquí también no podemos dejar tampoco columnas en blanco tratando de tener una mejor visualización de los datos. Eso no se puede hacer. La base de datos tiene que ser única, compacta, es una base de datos que se debe construir para que sirva todos los días de la semana y todos los meses del año en que uno esté capturando información. Si usted quiere ordenar, pues también lo puede hacer. Por ejemplo, hagamos aquí el ordenamiento por cargo. Yo puedo también venir a la barra de acceso rápido y aquí están los dos iconos de ordenamiento. Si usted no los tiene, yo los uso mucho. En lugar de entrar a qué datos, yo lo dejo aquí disponible y para mí es más rápido hacerlo. Pero igual usted lo puede hacer por donde quiera. Hay que activar que aparezca punteado orden ascendente y que aparezca también activado orden descendente, ¿no? Para poder que se muestren aquí en la base de datos y pues aquí en la barra de acceso rápido yo poder venir y ordenar ya sea en forma ascendente o ordenar en forma descendente, ¿cierto? Ahí también puedo obtener los ordenamientos. Este ordenamiento que acabo de hacer se llama un ordenamiento de primer nivel porque estoy ordenando una sola columna. Pero observen que si yo quisiera ordenar por cargo, pero a su vez en el rango de cargos yo quisiera que se ordenara por centro, porque el centro aparece ventas, admon, contabilidad, vuelve a aparecer en venta. Entonces yo también necesitaría ordenar también por centro. A eso se le llaman ordenamientos de segundo nivel. Y los ordenamientos cuando ya son de segundo nivel, usted esté donde esté, usted puede entrar por datos, eso sí, ubicado siempre dentro de la base de datos. Se va por datos y ya estos iconos no me sirven porque estos son solamente para una columna. Entro al asistente de ordenamiento que es el que está aquí y ahí entonces yo le digo que quiero ordenar por cargo, bueno ya coincidencialmente lo tengo y agrego la siguiente fila que es para ordenar por la columna de centro. Entonces aquí escojo y le digo que voy a ordenar por centro. Hacemos clic en aceptar y observen que ya en el rango de asistentes ya los cargos quedaron ordenados por admon, por contabilidad, ingeniería, ventas, ¿no? Si cogemos otro grupo grandecito, por ejemplo aquí auxiliar, entonces nuevamente empezó con admon, con contabilidad, ingeniería, ventas, ¿no? Y aquí termina auxiliar en ventas. En celador vuelve y empieza y así sucesivamente. Entonces eso se llaman ordenamientos de segundo nivel. Un tip especial es que muchas veces cuando voy a ordenar este encabezado se mete dentro de los datos. Eso ocurre porque cuando ustedes entran por aquí por datos de alguna manera desactivan esta casilla que dice mis datos tienen encabezados. Entonces al desactivar esta función es muy posible que cuando usted vaya a ordenar, él no lo tome como encabezado, sino como registro y entonces lo meta dentro de los datos. Hay que tener cuidado de que si la base de datos tiene encabezados, que se llaman estos, ¿cierto? En ese caso la casilla de verificación de mis datos tienen encabezados, tiene que estar activa para que no nos ocurra esa parte. Ahora vamos a hacer otro ordenamiento de segundo nivel. Vamos a ordenar aquí por profesión. Por profesión vamos a ordenar en forma ascendente y por el sueldo actual en forma descendente. Entonces sin interesar dónde esté mi mouse, eso sí que esté dentro de la base de datos, nuevamente me voy por datos, hago clic aquí en el ordenamiento de ordenar, le voy a decir que la primera columna de ordenamiento va a ser la profesión, entonces vamos a buscarla aquí, profesión, va a quedar ordenada en forma ascendente de A a Z y el sueldo actual va a quedar ordenada en forma descendente, o sea de mayor a menor. La escojo aquí, damos clic en aceptar
y ya tenemos aquí el ordenamiento, ¿cierto? Entonces empezó por la A, que es administrador de empresas, y en este rango de administrador de empresas el sueldo actual empezó en 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 7, ¿cierto? Entonces ahí estamos logrando lo que queremos. Luego por profesión sigue ordenando en forma ascendente, siguen los bachilleres, pero dentro del grupo de bachiller, no, dentro de este rango que estoy marcando, todo este rango que estoy marcando aquí, él lo que hizo fue coger y entonces ordenar el sueldo, pero entonces lo ordenó en forma descendente, ¿no? Empezó con 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, bueno, casi todos ganan lo mismo. Por aquí hay uno de 200, 100, ¿cierto? 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 y finalmente termina con alguien que se gana 9.45. Esos son los ordenamientos, son muy fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es que la base de datos esté estructurada, no hay necesidad de seleccionarla. Pero si usted le da susto pues hacer el proceso porque no tiene experiencia, entonces márquela. Entonces márquela desde el encabezado, se viene hasta acá, ¿sí? Baja. Esto sobra hacerlo porque es que mire la cantidad de tiempo que me estoy gastando aquí tratando de hacer algo que lo puedo hacer en un segundo. Entonces aquí, hablando de una base de datos aquí muy pequeña, ¿cierto? Entonces marco hasta aquí sin incluir el total. Y por ahí pues sí me voy por datos. Y aquí en ordenar escojo las columnas que yo quiero ordenar. Pero realmente así lo hacía uno la otra vez, ¿no? Cuando tenía que estar uno seleccionando bases de datos. Pero ahorita ya no es necesario hacerlo. Y tenemos un ordenamiento rápido y eficiente. Bueno, el otro proceso que puedo hacer con las bases de datos es la parte de filtros, que es una herramienta pues muy buena. No es que sea la única, hay gente que con filtros hace absolutamente todo, pero hay otras herramientas más poderosas que un filtro, ¿no? Por supuesto el filtro es muy bueno, es muy de día a día, pero hay que entender que más allá de filtrar, Excel realiza muchas otras tareas de procesamiento o de transformación de datos, ¿no? Vamos a aprenderlo porque aquí viene y es una herramienta del día a día. Los filtros, pues su nombre lo indica, filtrar una información de una columna, pues es seleccionar algo específico, ¿no? A eso es que llamamos filtros. El filtro es de una columna, decirle, muéstreme solamente este tipo de dato. Entonces él filtra esa información, selecciona esa información y solamente te la pone disponible visualmente de acuerdo a lo que le has dicho, y el resto de información pues se oculta, ¿no? A eso se le llama un filtro. Entonces hay filtros para columnas de texto, hay filtros para números y hay filtros especialmente también cuando las columnas son de campo fechas. Vamos a ver cómo se hace, es muy fácil. También lo mismo, si yo quiero colocar un filtro no hay necesidad de seleccionar los encabezados ni mucho menos la base de datos. Hay personas que para colocar un filtro se paran aquí en consecutivo y aquí se van hasta el lado derecho. Luego se vienen acá por datos, mire todo el trabajo datos y finalmente le dice filtro y ahí acabo de colocar esas flechitas hacia abajo en cada columna. Es para yo poder ir y colocar los filtros que necesite, ¿no? No hay necesidad de seleccionar, mira. Vamos a quitarlos nuevamente aquí por datos y hago clic en filtro. Si lo quiero hacer por menú, pues estoy ubicado aquí en cualquier parte de la base de datos y usted le dice datos y escoge la herramienta de filtro. Ya, miren, hice lo mismo sin necesidad de seleccionar la base de datos. Si los vas a quitar, lo mismo, datos y le dice filtros. Yo ya casi no los uso por allá, yo utilizo un atajo para filtro que lo mismo estando ubicado en cualquier celda dentro de la base de datos, presiono Control Shift L y automáticamente me coloca los filtros. Con Control Shift L vuelvo y los quito. Vamos a hacer un filtro, por ejemplo, en el centro para saber, solamente quiero mirar los registros que sean de contabilidad para la columna de centro. Entonces presiono Control Shift L y aquí en centro hago clic, desactivo lo que dice seleccionar todo porque como están activos me está mostrando todo. Quito aquí la selección de seleccionar todo y entonces aquí solamente punteo la casilla de verificación que dice contabilidad. Ahí lo que le estoy diciendo a Excel es que quiero ver solamente lo de contabilidad, no me interesa mirar los otros centros, ¿no? A eso es lo que se llama un filtro. Entonces estamos filtrando una base de datos
para quitar, para dejar solamente los registros que tengan que ver con contabilidad. Damos a aceptar y ahí tenemos ya el resultado, que son los registros que tengan que ver con contabilidad. Inmediatamente yo identifico que eso tiene un filtro, porque él aquí me coloca como una especie de un embudito hacia arriba, ¿no? Que es diferente a todos los demás. En eso es donde toca tener mucho cuidado, porque las bases de datos, cuando son grandes, uno a veces no sabe si tiene filtro o no tiene filtro. Pues tienes que tener mucho cuidado, porque si ya están aquí colocadas, si está colocada la herramienta de filtro, a lo mejor puedas tener por ahí un filtro aplicado, y si te piden un informe, puedes de pronto fallar y presentar un dato erróneo, porque tienes la información filtrada. Entonces siempre hay que estar pendiente, ¿no? Que si los filtros están ahí colocados, saber si hay algún filtro aplicado o no. Entonces yo ya sé que aquí en esta base de datos tengo un filtro aplicado por centro. Ahora, yo puedo colocar un filtro sobre otro filtro. Yo me puedo venir y entonces yo quiero decir, yo quiero saber todos los del centro de contabilidad, quienes están afiliados al fondo de empleados. Entonces vengo aquí al fondo, quito la selección de todo, y entonces todos los que están afiliados pues son los que dicen sí. Entonces ya ahí tengo dos filtros, ¿no? Mi primer filtro fue contabilidad por centro, y mi segundo filtro fue por empleados, ¿no? Por el fondo de empleados que sean sí. Y de eso yo quiero saber quiénes pertenecen al fondo de Colmena. Entonces quito aquí, hago clic en Colmena y ahí coloco un tercer filtro. ¿Sí ves? Entonces, dependiendo de la dimensión, la cantidad de columnas que usted tenga, pues fácilmente a través de estos filtros usted puede ir seleccionando un tipo de información específica, porque necesita revisarla, necesita controlarla, necesita sumar, necesita saber, por lo que sea, ahí vas obteniendo los filtros. Ahora bien, si yo le digo aquí datos y hago clic aquí en borrar, pues borro todos los filtros. Y resulta que en este momento la necesidad mía no es borrar todos los filtros, es quitar solamente el filtro de fondo de empleados. Entonces, para quitar un filtro específico, separan el filtro de donde lo vas a quitar y le dice borrar filtro de fondo de empleados, y borro solamente ese. Me puedo parar aquí en las EPS también y voy a borrar aquí el de filtros por EPS, y entonces ahí logré borrar esos dos filtros, porque me interesa seguir teniendo contabilidad, ¿cierto? Pero entonces en contabilidad coloquemos otro filtro, por ejemplo, que sean quiénes son mujeres, quiénes son hombres. Vamos a seleccionar los hombres aquí. Si quiero saber cuántos son, pues puedo seleccionar, y aquí en la barra de estado Excel le va a decir que hay 8. Si usted no quiere utilizar ninguna fórmula, aquí él me da una posibilidad de saber cuántos empleados en contabilidad tengo que son mujeres. Ahora revisemos, perdón, cuántos son hombres. Ahora revisemos cuántos son mujeres. Entonces quito el filtro, coloco femenino, DF, selecciono, y entonces él me dice que hay 5, ¿no? Bueno, quitando este filtro de sexo, si yo quisiera saber los de contabilidad, por ejemplo, cuánto me genera a mí la nómina de contabilidad, entonces también podría marcar aquí, y aquí en el filtro entonces él le va a decir que esos sueldos son para 13 personas que trabajan en contabilidad, y le cuesta a la empresa 23.429.700. Esos serían los sueldos específicamente del área de contabilidad, y equivale a un promedio de que la persona de contabilidad se ganan en promedio 1.802.285. Bueno, no es que se gane, que me da un dato especial diciéndome que el promedio de sueldo por funcionario del centro de contabilidad es 1.802.285. Si quiere quitar todos los filtros, pues puede presionar nuevamente Control Shift L y él quita automáticamente todos los filtros. Hay unos filtros que se hacen también para texto, que es escribiendo, ¿no? Yo puedo colocar aquí, algunos acostumbran a marcar solamente esta columna, pero yo acostumbro a marcar toda la base. Es mejor Control Shift L, mire, no tengo ningún problema
ni tengo que hacer ningún esfuerzo adicional en marcar filtros para toda la base de datos. Entonces aquí en Procesión, cuando son muchos los datos, usted puede escribir para que él busque algo. Puede buscar por texto. Entonces, por ejemplo, usted le dice: yo quiero saber los economistas, y ahí aparece, ¿verdad? Entonces le da aceptar y ya haces el filtro solamente para economista. O sea que también puedo hacer un filtro, sobre todo cuando son bases de datos muy grandes, que hay muchos datos, pues uno puede escribir para que él busque y uno seleccionar qué es lo que uno quiere filtrar, ¿cierto? Aquí vuelvo a colocar todo, perfecto. Entonces ya me queda nuevamente restablecida la base de datos. Cuando son filtros para números, entonces aquí él trae una función. Vamos a ubicarnos aquí en sueldo actual. Aquí en sueldo actual trae algo que se llama filtros para número, donde yo le puedo decir: de esos sueldos, filtreme las personas que se ganan más de 2 millones de pesos, los que se ganan menos de 1 millón de pesos, los que están entre 3 y 4 millones de pesos. O sea, le puedo dar varias características, ¿no? Y esos operadores vienen aquí, mírenlos, aquí están. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuántos empleados hay que se ganen más de 3 millones de pesos. Entonces yo puedo ir aquí por el filtro número donde estoy y decirle mayor que 3 millones. O sea que realmente la regla cumple a partir de 3 millones 1 peso, es que él me va a presentar ese informe, ¿no? Entonces 1, 2, 3. Entonces allí está. Ya le estoy diciendo filtro para las personas que se ganan mayor que más de 1 millón de pesos. Y él hace el filtro. Aquí está. Puedo seleccionar. Y entonces me está diciendo que hay 13 personas que se ganan más de 3 millones de pesos. ¿Sí? Hay 13 personas aquí. Y esas 13 personas que se ganan más de 3 millones de pesos le cuestan a la empresa 55.097.700 pesos mensuales, ¿no? Y el promedio de esos sueldos pues es de 4.238.285 por funcionario, ¿no? Bueno, pues ese es un filtro de número. Lo puedo cambiar. Le puedo decir, por ejemplo, que me muestre, ahora hagámoslo al contrario, los menores o iguales a 1 millón. Ahí sí incluye el menor, porque le estoy diciendo que sean, perdón, aquí escogí mal, menor o igual que, menor que, mayor que, menor que, menor o igual a. Entonces ese menor o igual a 1 millón incluye el millón, porque le estoy diciendo menor o igual. Si lo hubiera hecho menor a 1 millón, no incluye el millón, pero le estoy diciendo menor o igual a 1 millón. Ahí me incluiría dentro del filtro todos los que se ganen 1 millón. Aquí está. Bueno, pues esos son los que se ganan menos de 1 millón. Hay un tab, vamos a quitar nuevamente el filtro para los números, que es mostrar los 5 mejores, los 10 mejores, ¿no? Entonces volvemos a colocar el filtro, y aquí en sueldo actual yo quiero colocar por filtro de número los 10 mejores, los superiores, aceptar, y ahí me salen los top 10, ¿no? Sirve mucho para las ventas, para los costos, para los gastos. Quiero saber cuáles fueron los gastos más altos de este mes. Quiero saber cuáles fueron las mejores ventas de este mes, las 10 mejores. Entonces lo puedes hacer. Y viceversa, también puede mostrar por filtro de número, aquí donde dice 10 mejores, entonces le vamos a cambiar superior, le vamos a cambiar a inferiores. También se le puede cambiar el número, decirle los 5 primeros, los 20 primeros. Le damos aquí a aceptar. Y bueno, aquí hice algo mal. Quitemos el filtro. Es que lo hice donde no era. Borrar filtro del sueldo actual. Entonces acá vamos a volver a hacerlo. Entonces le digo aquí en sueldo actual, le digo filtro de número, 10 mejores, pero en lugar de los superiores, los inferiores, le doy a aceptar, y ahí sí sale. Ya. Entonces tenemos, esos son los que menos, o los sueldos pues menos representativos, los 10 menos representativos dentro de la empresa. Quitemos el filtro y terminamos el filtro con el filtro para fechas, ¿no? Cuando son filtros para fechas, si usted coloca el filtro aquí, inmediatamente en la fecha él hace una clasificación y me dice que en esta base de datos hay estos años. Mire, el primero me hace una clasificación por año,
Entonces yo manualmente puedo venir y decirle yo quiero mirar el año 1986, le doy a aceptar y él me muestra solamente el año 1986. Y de ese año 1986, si usted despliega aquí en el Mac, usted le puede decir yo quiero mirar específicamente lo de diciembre y ahí lo muestra. Y si tuviera días, entonces también podría escoger los días, ¿no? O sea que usted puede desglosar aquí qué es lo que quiere mirar. Aquí es donde empieza uno a entender que no hay necesidad de crear bases de datos por un día en un lado y otro día en otro lado, o por un mes en un lado y por otro mes en otro lado. No, usted tiene herramientas para que le diga muéstreme lo de este mes, lo de este día, lo de este año, todo lo puede hacer, pero la base de datos tiene que ser una. No pueden haber bases de datos pedacitos y pedacitos aquí, pedacitos allá, en diferentes hojas, en diferentes archivos, que por eso es que se forman, realmente se forma el desorden dentro de las bases de datos para uno poder obtener una información. Si usted no lo quiere hacer aquí depurado, volvemos a seleccionar todo, pues también lo puede hacer aquí. Aquí en el filtro de fecha podemos entrar aquí, donde dice filtros de fecha y viene todo lo que usted necesita aquí. Los mayores a tal, los que estén entre tal. Este entre se utiliza mucho porque puede determinar un rango, ¿sí ves? Sin importar cuántos años, cuántos meses, cuántos días usted tenga en la base de datos. La gente dice, uy, no, pero toda esa información, ¿a qué horas encuentro algo? Pues el a qué horas encuentro algo es el tema de saber manejar muchas herramientas de Excel. Aquí estamos viendo una que es filtros, ¿no? Pero hay varias para poder procesar información o transformar datos, que se llama. Yo le puedo decir entre, le digo muéstreme a partir del primero slash de 1985 y que me muestre hasta el primero slash 31 slash, por ejemplo, el año 1992. Bueno, son 2 años abiertos, ahí quiero mirar desde este año hasta ahí, le doy a aceptar. Bueno, no encuentro aquí ningún filtro parecido a eso. Hagámoslo nuevamente con otras fechas. Entre, entonces le digo primero, coloquémosle aquí, hagamos una más cerquita, 1900, es que aquí me quedó 1985, es 1985 y me quedó mal la fecha. Y 1987, por ejemplo, ¿no? En las búsquedas, pues las fechas deben de quedar bien escritas, día, mes, año, separados por slash, ¿no? Así es como Excel identifica que realmente es una fecha. Hago clic en aceptar. Bueno, no, parece que no hay nada aquí. Vamos a quitarlas y coloquémoslo nuevamente. Entre primero de enero del año, sí, aquí hay un año 1985 y primero, es que lo hice al contrario, el error fue mío, 3101, estaba invirtiendo la fecha, ¿sí ves? Porque aquí creo que estaba colocando el mes y aquí el día, lo estaba haciendo al contrario. 3101 de 1986, por ejemplo. Entonces aquí le damos a aceptar y ahí tenemos el filtro, ¿sí ves? Entonces las fechas hay que colocarlas bien, día, mes, año, no se nos puede olvidar, separado por slash, y ahí vamos a obtener el informe de fechas. Bueno, eso es como lo más importante de los filtros. Hay otras cositas más importantes por allí que vamos a ir mirando. Hay unos filtros avanzados que en el transcurso del curso los vamos a ir mirando. Pero aquí en el Excel básico que estamos mirando, pues con estos filtros usted se puede defender perfectamente para cualquier trabajo que usted desee realizar en una base de datos. Vamos a terminar este tema haciendo opciones de búsqueda. Cuando yo necesito buscar algo dentro de la base de datos, lo puedo hacer aquí por inicio, escribir aquí, hacer clic aquí en buscar y escribir la palabra tal cual como esté dentro de la base de datos, no importa si está en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí en mayúscula colmena, le digo aquí colmena, le digo buscar siguiente y él inmediatamente aquí me la localizó. Vean, aquí está. Si le digo buscar siguiente, me la sigue localizando, ¿cierto? Donde la encuentre, porque lo estoy haciendo abierto por toda la base de datos.
Si yo quiero que la búsqueda sea específica para que no lo haga por toda la base de datos, porque aquí es donde entendemos de que cuando las bases de datos son muy grandes ya los procesos se vuelven muy lentos. Eso lo desespera a uno, realmente lo saca de quicio, porque fijo, cuando uno está bien de afán para presentar algo, entonces se pone lento, no realiza bien los procesos. Entonces en esa parte pues ya hemos dicho que Excel tiene algunas falencias cuando son bases de datos grandes, ¿no? Cuando son bases de datos grandes ocurre eso. Entonces vamos a ayudarle un poquito, vamos a ayudarle a Excel, decirle, bueno, pues no busque pues en todas las bases, en toda la base de datos, busque en esta columna. Entonces en lugar de decirle inicio, buscar, entonces le vamos a decir control B larga, y es el atajo de buscar. Entonces yo voy a buscar asistente, le digo buscar siguiente, y allí él automáticamente empieza a hacerme la búsqueda, ¿no? Pues busco porque necesito llegar rápido a algún sitio o quiero llegar rápido a alguna palabra. Entonces ahí tenemos el buscar, ¿cierto? Si usted tiene varias hojas y no sabe en qué hoja está lo que está buscando, entonces nuevamente control B larga, le dice buscar asistente, pero aquí en opciones ya no le va a decir que solamente dentro de esta hoja, sino en todo el libro. Entonces al darle aquí cerrar, o darle más bien, cerremos aquí y le decimos buscar siguiente, pues él va a empezar a buscar. Si no lo encontró en esta hoja, se pasa a la siguiente, se pasa a la siguiente, y si finalmente lo encuentra, él para en la hoja donde lo haya encontrado, ¿sí? Entonces es muy importante saber que no solamente puedo buscar en esta hoja, sino que también puedo buscar en todas las hojas que tenga el libro. Bueno, además la búsqueda la puedo limitar también aquí cuando le doy control L, la puedo limitar a decirle, por ejemplo, que coincida, ¿no? Entonces si yo activo aquí coincidir mayúsculas y minúsculas, debo de escribirla entonces tal cual como está en la base de datos. Si Colmena lo tengo en minúscula y le activo la casilla coincidir mayúsculas y minúsculas, si en la base de datos está en minúscula y usted aquí en el buscar lo escribe en mayúscula, nunca lo va a encontrar, porque estás condicionándolo a que tiene que ser exactamente como está en la base de datos. Por eso es que esto viene abierto, ¿no? Porque es mejor tenerlo abierto así, pero hay muchos casos en los que sí debo de coincidir con ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces a tener en cuenta eso. Bueno, hay otro atajo que es el de buscar y reemplazar. Entonces cuando yo quiero buscar algo, ¿cierto? Puedo seleccionar la columna y lo puedo hacer aquí por inicio, y aquí en la herramienta de reemplazar, entonces llego a reemplazar. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que en esta columna me busque asistente y lo reemplace por supervisor. Le dice reemplazar todos y de una él le dice que ha hecho 18 cambios, ¿no? O sea que ya supervisor no existe, asistente no existe, ¿no? Existe supervisor, mire, lo hice aquí en mayúscula para que vieran la diferencia, ¿cierto? El buscar y reemplazar también lo puedo condicionar a que sea por todo el libro. En este momento pues voy a activarlo solamente a la hoja, ¿sí? Le doy cerrar aquí. Lo puedo limitar solamente a esta hoja, o lo puedo limitar para todas las hojas que tenga el libro. Hay que tener mucho cuidado cuando voy a hacer un reemplazo. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Yo siempre hago este ejemplo muy sencillo. Yo coloco aquí, por ejemplo, casa. Entonces por aquí coloco casa lote. Por aquí nuevamente casa. Por aquí casa lote. Casa quinta, por ejemplo. Bueno, y nuevamente casa y casa. Entonces resulta que a usted le dijeron reemplace casa por house. Entonces usted selecciona, le dice control L, se va aquí por el buscar, entonces le dice búsqueme casa y reemplácemelo por house. Y le da reemplazar todo. Entonces le dice reemplazar. Y pues todo es todo, ¿no? Mira que me reemplazó todas, incluyendo donde están las palabras compuestas. Seleccionemos control Z para deshacer
Y el objetivo finalmente es reemplazar solo donde dice casa. Esto que vamos a ver, la gente se le olvida y comete muchos errores porque daña datos. Entonces, si usted no está seguro si esa palabra está compuesta o no está compuesta, entonces debe hacerlo así. Entonces selecciona, nuevamente hagámoslo aquí desde cero, control L, que es para ir a buscar. Entonces usted le puede decir búsqueme casa, reemplácemelo por house, pero aquí en opciones le dice coincidir con el contenido de la celda. Y entonces él buscaría solamente donde está casa solito y no me alteraría los que dicen casalote. Ojo con esta instrucción porque es muy importante tenerla en cuenta para no ir a dañar datos de la misma columna que estén escritas en palabras compuestas. Entonces le digo aquí reemplazar todo y mire que ya el efecto es solamente sobre donde estaba casa solito, ¿cierto? Bueno, entonces esas son las tres cosas que vamos a mirar por ahora en la transformación de bases de datos, que fueron los ordenamientos de un nivel, de 2 niveles, se pueden hacer de 3 niveles. Además de los ordenamientos, pues vimos que se puede filtrar para texto, filtrar para números, filtrar para fechas, se puede hacer, ¿no? Y adicionalmente el cuarto tema que vimos pues fue la parte de buscar y reemplazar datos dentro de una base de datos. Vamos a dejar la lección aquí en el punto en que nos encontramos y nos vemos en la próxima clase. Un feliz día para todos, que estén muy bien.